Bienvenidos Agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener la oportunidad, dicho honor, de poder entrevistar a a alguien que me llama mucho la atención el poder tener esta entrevista. La verdad es que estoy emocionado, agradecido y pues bueno, Checo, ¿quisieras comentar algo? Pues nada, que tenemos una gran oportunidad hoy de, como siempre, el podcast nos da un montón de sorpresas y regularmente positivas. Entonces, hoy me siento muy a gusto por esta charla que vamos a tener y bienvenido al invitado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Sergio. Pues el agradecido es un servidor. Hoy un podcast con un invitado diferente a quien normalmente entrevista. Entonces va a ser muy interesante. Mi estimado Abraham, siempre nos gusta empezar con una parte. Que te presentes. ¿Quién es Abraham? Bueno, Abraham Dávila es un abogado, amigo de muchos agricultores, por cierto, que hoy en día está aspirando a dirigir, no, a participar y ser, sí, ser parte del órgano constitucional de justicia más importante del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es Abraham Dávila, padre de 6 hijos, además mi mayor emprendimiento, y abogado litigante. Órale, interesante. La verdad es que con esta apertura que nos haces de abrir el podcast, tan interesante el tema, sin embargo me gustaría que nos pudiéramos ir a temas más comunes. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Qué se reglamenta? ¿Cómo está constituida nuestro Poder Judicial? Mira, Mauro y Sergio, el Poder Judicial es tan importante como los dos poderes que le preceden, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que es la Presidenta de la República, y hoy el Poder Judicial, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia. Y me dirán, bueno, ¿para qué nos sirve a la gente que nos dedicamos al agro los temas que resuelve la Corte? Y la gente no lo sabe, y son trascendentes porque ahí es la última palabra donde se resuelven temas de constitucionalidad. Y voy a tratar de utilizar un lenguaje donde todo mundo, nuestros amigos que nos escuchan, nos entiendan. Por ejemplo, cuando tienes un tema de agua, de acceso de agua o de conflicto de tierras en el campo, al final tenemos un problema que tiene que decidirse puede llegar a la Suprema Corte de Justicia si es un tema de constitucionalidad. Y estos temas son los que se resuelven ahí, entre muchos otros. Derechos de propiedad y uso de tierras, derechos laborales de migración, de comercio exterior, cambio climático, sustentabilidad, subsidios y políticas gubernamentales. Al final de cuentas, cuando hay una controversia, es el alto tribunal del país quien toma la última palabra. Esa es la trascendencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el agro, en la gente que se dedica al campo, a crecer esa tierra con sus cultivos. Y eso es enfocándolo directamente al agro. Sin embargo, también enfocándolo hacia el público o hacia la organización social del pueblo mexicano, ¿cómo sería su trascendencia? Bueno, tiene varias funciones. Las principales son las acciones de inconstitucionalidad. Esto es cuando se publica por la presidenta de por la presidencia de la República una ley que generó el poder legislativo y existe una controversia, una afectación a una persona. Esta persona promueve a través de los digo, quienes pueden promoverlos son el Congreso, hasta el 33% del Poder Legislativo, cualquiera de sus cámaras, o incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley contempla a quienes pueden promover esta acción de inconstitucionalidad, donde establecen sus fundamentos o argumentos por qué esta ley es inconstitucional. Y entonces es una resolución que se toma por el Pleno de la Corte, y esta Corte, integrada hoy por 11 ministros, después, a raíz de esta reforma del Poder Judicial, por 9 ministros, deciden por mayoría simple o calificada si esta
ley es inconstitucional y en caso de declararla inconstitucional, se borra de la ley esa disposición que se consideró inconstitucional. Si se aprueba, si existe esta mayoría calificada, entonces se da una declaratoria de inconstitucionalidad, donde esa ley sería desechada. Pongo un ejemplo. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, tenemos el tema de los transgénicos en el campo. Si se incluyera en la ley la autorización de transgénicos, alguna de las personas que pueden promoverla podían presentarla y al final la Corte establecer si se quedan o se van. Esto es, si la norma que contempla la entrada de transgénicos puede ser constitucional y se queda, o es inconstitucional y se borra esta disposición. Ese es un ejemplo para el campo, para el público general o para un extracto de las personas. Te puedo poner otro ejemplo, que es el caso de la objeción de conciencia. Los médicos, hay una disposición que tienen derecho a objetar su conciencia, esto es, no atender a una persona cuando afecta su sentimiento más religioso, interno, moral, en determinados casos, que quizá uno de los más frecuentes es el de interrupción de embarazos, que dicen, oye, mi religión no me permite, no me sentiría bien extrayendo un bebé, porque va en contra de mis principios éticos. No obstante, la Corte, en una acción de inconstitucionalidad, resuelve que debe quitarse esta disposición porque no es clara ni establece en qué momentos se puede hacer valer esta objeción de conciencia. Imagínate a alguien donde no hay ni un médico más que no sea un objetor de conciencia y requiere esta atención una paciente. Entonces dice, no, está por encima en esta ponderación de derechos el acceso a un servicio médico por parte de un sistema de salud en favor de la sociedad en general, en este caso de mujeres que requieren esta interrupción de embarazo, versus el tema religioso, el tema de objeción de conciencia. Entonces no significa que no exista, sino que tiene que regularse. Estas decisiones trascendentes en la vida de las personas se resuelven en el Alto Tribunal Constitucional. Qué interesante tener esta visión laica, digámosle así, en determinado momento para poder tener ejecución de acciones. Y me encantaría, o si puedes ayudarme a decir en qué nos debemos de enfocar como público, como participantes del campo, en conocer de las personas que van a participar en este proceso. ¿Cuál es el marco en el cual deberemos de decir, a ver, es una persona con principios, valores, ética, autogobierno, o es una persona que ha tenido un desarrollo profesional pleno sin tener pizcas o matices turbios? ¿Cómo se da esta parte y cómo lo podemos conocer? Porque si para un diputado, un senador, nos cuesta trabajo a veces saber qué es lo que hacen, imagínate con esta claridad de conciencia que nos das, de que tenemos que ser muy precisos para saber quién va a tener esa ejecución de acciones constitucionales. Es complejo hacerlo por hacerlo sin tener un contexto claro de quienes están participando. De acuerdísimo. Hoy en día, Mauro, la respuesta es difícil porque solamente para el cargo de ministros de la Corte vamos 64 personas. 64 personas. 36 hombres y el resto son mujeres. Es una elección nacional esta, particularmente la de ministros de la Corte, que considero es la más importante. En el caso de mujeres se van a elegir a 5 mujeres, en el caso de hombre a 4. ¿Cómo conocerlos? Pues a raíz de estas entrevistas, a raíz de lo que platicamos. No obstante, el INE tendrá una página donde establece
el currículum y la semblanza de cada uno de los 64. Pero te pregunto, Mauro, si en el caso de presidente de la República, nuestra anterior elección eran 3 candidatos y nadie los veía. Entonces, hoy en día poder ver a 64 currículums para elegir 5 mujeres y 4 hombres, seguramente no va a ser fácil. Entonces, esta interacción que tenemos será el mejor mecanismo para que las personas sepan qué es lo que hace la Corte, qué se va a votar, cómo se va a votar y conocer a cada persona. Dicho sea de paso, a diferencia de otras elecciones, no se va a elegir a una sola persona. Se van a elegir de ministros para candidatos de la Corte 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. Voy a tener 9 votos solamente para una sola boleta, después para magistrados del Tribunal Electoral otros, para los magistrados de Tribunal de Disciplina otros, y tribunales colegiados. Van a ser alrededor de, en algunos estados, hasta 7 boletas. Una elección sin precedentes, sin precedentes y además muy difícil para el votante elegir y saber seleccionar, entender la propia boleta. No obstante, bueno, estos momentos son los que son claves para que el votante pueda conocer a cada persona. Y bajo esa misma temática, mi estimado Abraham, me encantaría saber cuál es la masa crítica de votantes. ¿Quiénes son los votantes que realmente van a participar o cómo vamos a participar en eso? Bueno, eso no lo sabemos. El universo son todas las personas que tengan una credencial de elector expedida por el INE. Es todo mundo. Sin embargo, como es la primera vez que esto ocurre, no tenemos un precedente, ni tenemos conocimiento quiénes y en dónde van a salir. Nuestra realidad, o lo que visualizamos en nuestro equipo de trabajo, es que votarán solamente aquellas personas que tengan por quién votar. Okay. Por ejemplo, Mauro, que sabe que va a votar en esta boleta por Abraham Dávila, irá. Pero alguien que no conozca ni un candidato, pues será como no iría a votar de manera aleatoria, porque no tendría sentido su voto. Entonces, ¿quiénes van a ir a votar? Quienes conozcan por quién votar. Qué preocupante. No, bueno, es una elección nunca sin precedentes, no sabemos cómo vaya a reaccionar, qué vaya a pasar, no hay un precedente para saberlo. Y por decir, aquí otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿cómo llega Abraham a tener a contender en esta forma de entrar en este nuevo proceso democrático o no sé cómo llamar? Bueno, sí es democrático, pero no sé cómo llamar a esta elección. Sí, hay quienes, Mauro, me han preguntado si estoy de acuerdo o no con la reforma al Poder Judicial. Uh-huh. Yo lo que les puedo decir es que ya no es si estoy o no estoy de acuerdo, o si estuve o no estuve de acuerdo. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y lo que tendríamos que hacer, muchas personas, es participar. Participar si queremos que las cosas cambien. Uno de los problemas más importantes que tiene el Poder Judicial, tiene muchas cosas buenas, tengo que reconocerlo. Uh-huh. Por ejemplo, tú vas en la calle, en cualquier ciudad donde hay una oficina del Poder Judicial Federal, un sábado en la tarde, en la noche, y es el único edificio gubernamental que ves luces encendidas. Porque los secretarios tienen una cuenta, un compromiso de sacar determinado número de asuntos cada semana, es su compromiso. Entonces, esa es una de las cosas muy buenas que tiene el Poder Judicial. ¿Cuáles son algunos retos que se tienen y que hay que resolver? El tema de la rapidez. Uh-huh. De la rapidez. Hoy en día la reforma constitucional contempla que ni un caso podrá exceder de 6 meses para resolverse. Ese es un derecho. No, tendrá que establecerse una estrategia de trabajo, mayor equipos de trabajo, etcétera, pero imagínate, Mauro, que un tema de tierras, por ejemplo, en el campo, es más, toda la gente que nos escuche, que nos ve, que haya llevado un juicio de cualquier naturaleza, sabe que un juicio no lleva menos de 2 meses, 2 años en resolverse, cuando menos, y de ahí hay unos que los de tierras, 10 años, 15 años. Es un tema que tiene que resolverse.
¿Cómo llego, Mauro? Bueno, tu servidor abogado. Me ha gustado estudiar en la vida. Cuento con una maestría, un doctorado. Hice también por el programa IPAD de la D2 en la Ciudad de México. Me ha gustado estudiar, prepararme. Eh, y bueno, encontré siempre una oportunidad para que la corte fuera una corte que no se pudiera doblar. Lamentablemente, antes de esta reforma constitucional, la forma en que un ministro llega a esa posición es una propuesta del presidente de la República, aprobado por 2/3 del Senado. Entonces, ¿qué tenías que hacer para aspirar a ser ministro de la Corte? Pues tener una relación cercana con el presidente de la República. Y luego, con quien controle entonces el Senado, quien tuviera mayoría del Senado, para tener 2/3 del Senado. Órale. Hoy en día, yo te puedo comentar cuando me han preguntado si pertenezco a algún partido, si nunca he pertenecido a un partido político, soy lejano a la política, no me gusta la política, porque si no mi trabajo fuera de política. No me gusta la política y quizá de todos los candidatos el 90% no nos dedicamos a la política. Pero sí, queriendo un cambio de corte, una corte de una sola pieza, que no se pueda flexibilizar ante ningún tipo de compromiso. Esto es, si a ti te nombraba una persona, pues esa persona podía sentir, tú sentías un compromiso para presionarlo. Ahora no, a mí me han dicho, Abraham, alguien te ayudó en este proceso porque hubo filtros de selección. Me dicen, ¿te ayudó? Le dije, a mí nunca me entrevisté con nadie, fue un filtro hasta el día de hoy, completamente transparente, mi entrevista está en YouTube. Hasta ahora, el poder llegar a la boleta después de miles de personas que se inscribieron, haber quedado entre los 32 hombres para 4 cargos, ha sido completamente transparente, al menos en mi experiencia. Y considero que así debió haber sido en el resto. Qué interesante. Checo. Está muy interesante lo que dicen porque son muy pocos. Son muy pocos. ¿Cómo poder decidirlo mejor? Y yo ahí en este tema quería preguntar, ¿hay alguna manera de cómo documentarse de este tema mejor? ¿Cómo observar a los candidatos? Sí, Checo, en la página del INE, hay un link que se llama Conócelos y viene el currículum de todos ellos. Sin embargo, sí veo difícil, Sergio, que las personas le dediquen tiempo para revisar 64 currículums. No obstante, bueno, Sí, está claro. disponible para quien desee leerlos. Y la mejor alternativa para conocer a alguien es precisamente a través de boca a boca. Como en estos momentos que platicamos con Mauro, con Sergio, puedes tener una idea de qué hace la corte, cómo resolvería una persona si tiene compromisos o no tiene compromisos. En mi caso, les platico, yo completamente apolítico, sin ninguna forma de que alguien me pueda presionar, O señalar, ¿no? De esa forma. ¿no? Y además no presionar en tus decisiones, ni de tipo político, ni de tipo económico, ni de tipo... Digo, dado mi currículum, pues ¿quién podría decirme te presiono o te apoyé en tu campaña política, o te apoyé, que dicho sea de paso, en este periodo de campaña no existe la posibilidad de recibir ningún recurso ni apoyo de nadie, cada quien se paga. Okay. Lo que también es sano, de otra manera te Ah, vas comprometiendo con personas, entonces el Poder Judicial que tiene que ser imparcial, que sea imparcial. Y desde mi punto de vista, Sergio Mauro, los dos puntos más importantes para la sociedad es tener garantía de rapidez en sus resoluciones y tener una sentencia veraz, imparcial. Esos dos oye, puntos es fabuloso para la sociedad en general. Abraham, decías algo muy padre hace un rato acerca de tú ves estas condiciones independientemente de la parte política, si es correcto o no es correcto la manera en cómo se vaya a elegir.
pero me hizo reflexionar, o más bien preguntarte, dices, yo con estas herramientas voy a tener que trabajar, hacer algo. Ahora, ¿por qué Abraham lo está haciendo? ¿Por qué Abraham se suma a esta actividad? Checo, excelente pregunta por mi país. Ok. Hace unos días platicaba con hijos de amigos, amigos de mi padre, y les preguntaba si, les platicaba de mi vida, qué hago, qué actividades tengo, mis desarrollos, etcétera. Y bueno, después de 30 años de egresado, pues vas consolidando tu vida. Y les preguntaba si esto que había hecho en 30 años lo cambiarían por el sueldo que gana un ministro de la corte, por el tiempo que le dedican, que es tiempo completo. Y me decían, Abraham, necesitaríamos estar locos para hacerlo. Y yo les decía, yo por supuesto que lo haría por mi país. Lo haría por mi país. Y lo estoy Hijo de su haciendo por madre. mi país. Decir, a ver, sí, Yo platicaba con Mauro en algún momento, porque somos vendedores, entonces somos vendedores de tiempo completo, de 24 horas. Igual creo que deberíamos, en algún momento también fui funcionario público, daba clases en un bachillerato, y era un cuestionamiento que me hacía constante. Em, Soy profesor, pero soy profesor de 24 horas. No tengo, o sea, no tengo, me va a encontrar un alumno en la calle y ¿qué va a encontrar? ¿Qué qué es lo que se va a encontrar en la calle cuando lo salude o me salude? Entonces, en ese mismo canal, quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo, cómo Arturo va a mantener esa honorabilidad, ya en funciones? ¿Crees que va a influir esta parte política que mencionábamos que no nos gusta en México? Creo que a la mayoría no nos gusta la política, cómo se está llevando actualmente, ¿no? Pero, ¿cómo crees que va a tener esa influencia en ti? totalmente. La vida, Sergio, de Abraham Dávila, tu servidor, de llegar el momento, cambiaría de 360 grados 180 grados. Y les voy a platicar por qué. Hace un par de semanas estaba con un amigo, con algunos amigos como ustedes, y me invitaba. Él tiene una embarcación, estaba en su embarcación, y me preguntaba si ante una invitación de su parte volvería a asistir a su embarcación. Y mi respuesta, claro que la tengo, que es absolutamente no. Porque en la vida hay que ser congruentes. Y no podrías pensar en ser una persona imparcial, un representante del alto tribunal constitucional y estar ligado, y no me refiero ni siquiera a aceptar una invitación de esa naturaleza. Para mí fue triste ver cómo, y es un tema de congruencia, ver cómo en algunos espacios litigantes llegaban a invitar a eventos sociales, a personas de este alto tribunal, y asistían. Y yo no me niego que puedas tener que te apartes, ni que sea un tema de, por esta posición, apartarte de la sociedad. Pero, bueno, hay temas evidentes en los que un, un impartidor de justicia no puede participar por temas de congruencia. Es que es una línea bien delgada, ¿no? Para poder tener esa congruencia, se debe tener mucho juicio. Oye, Sergio, yo también soy profesor universitario, doy Ay, una qué carrera en la gusto. Universidad Panamericana y pienso lo mismo que tú. En algún momento eres profesor de tiempo completo. ¿Cómo te podría ver un alumno, como dices, en una situación irregular, en un bar? O sea, no, tú eres ejemplo. O sea, eres ejemplo de congruencia. A ver, entonces coincido contigo y estoy dispuesto no tengo que modificar grandes cosas porque mi vida ha sido muy transparente además y no ha sido muy divergente. Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo, a cambiar mi vida. Lo he platicado, por supuesto, con mi familia, con mis hijos,
y estamos en esa posición por el país, por el país. Oye, es un súper tema la familia. ¿Cómo, cómo es posible? Es que fíjate, yo pienso, Sergio, piensa, que a veces eh, observamos a nuestra misma persona como en tercera persona, ¿no? Y decimos, no, pues Sergio en su trabajo, Sergio en la escuela o Sergio con sus amigos, Sergio con su familia. Y eso es muy difícil de sostener, Bram. Entonces, en el caso de con tu familia, ¿eres otra persona cuando estás con tu familia o tú divides esto del trabajo y de la familia? Bueno, procuro hacerlo en la medida de lo posible, pero es, como lo comentamos, es imposible. Tú eres en todas tus facetas, entonces esta congruencia tienes que llevarla cuando eres papá, cuando eres amigo, con mis amigos. Esta congruencia la llevas en tu trabajo, en todos lados. Es una misma forma de ser. Es difícil que puedas ser un personaje con valores diferentes en el trabajo y valores diferentes en tu casa. Tienes que ser, tus valores van contigo a donde quiera que vayas, y tus decisiones son en función de estos valores en donde estés. Qué buena respuesta escucharlo porque sí da un poquito de confort y ojalá y ayude esto para que seamos conscientes a los demás que están proponiéndose, pues también estén conscientes de la responsabilidad que van a tener, que es gigante. La verdad no me quisiera ver en esos zapatos. Es mucha responsabilidad, mucho trabajo. Y ya entrando en un tema del agrícola que hace un rato estabas tocando, del agua. Oye, yo no quiero ventanear a nadie, pero cualquiera podemos poner un pozo y eso creo que es ilegal. Entonces, toda esta regulación del agua en la agricultura a nosotros nos parece muy prioritario. ¿Tú cómo lo ves desde donde estás actualmente, Abraham? Bueno, en el caso particular, bueno, evidentemente es un tema donde se tiene que priorizar el interés nacional. Y el interés nacional sí habla de hay una regulación de los derechos y uso de agua, y como dices, lamentablemente cualquier persona perfora y extrae esta agua de manera ilegal. Y bueno, aquí son las autoridades quienes tienen que actuar en consecuencia. No obstante, yo apelo mucho más por un tema de conciencia de cada persona, que cuando hacemos esto afectamos a otras personas. La Corte puede llegar a resolver estos asuntos cuando llegan a ella, cuando se toma un tema de constitucionalidad, por ejemplo, que en esta disputa sobre derechos de agua para riego pudiera establecerse un tema de constitucionalidad y poder llegar a un amparo directo en revisión, o un tema donde exista una controversia constitucional entre entidades federativas o entidades federativas con la federación, y entonces resolver estas políticas, esos lineamientos jurídicos que a su vez van a generar diferentes políticas públicas. Pero sí, es uno de los, es entre tantos. A ver, el tema de pesticidas, fertilizantes, eh, es otro de los grandes temas que tiene el agro. El tema de sostenibilidad, cambio climático, y pocas veces llegan este tipo de asuntos de manera frecuente a la corte, y no llegan, o llegan con menos regularidad, porque no sabemos cómo llegar a estos altos tribunales a que resuelvan estas controversias. Sí, eso es un tema también, ¿no? Que no sabemos el camino. La verdad es que desconocemos mucho y hace un rato platicabas el tema de cómo es difícil que las personas, o bueno, como ciudadanos, no nos interesemos en esto y no vayamos al sitio en donde está la información y la podemos leer y observar. Siempre vamos a la interpretación, fíjate. Eso a veces me causa un poquito más, mucha fricción dentro de mí porque digo, nos quejamos un montón, pero nadie se toma 5, 10 minutos para revisar, leer 2, 3 párrafos en donde está la concentración de la información
y solo nos vamos con alguien que nos cuente de cómo lo ve, ¿no? O nos esperamos a la película cuando salga o a la serie para ya poder opinar. Es, Entonces, invitar a través del podcast a los que nos escuchan, por favor, vayamos a documentarnos, no nos cuesta nada, es gratuito y está disponible. Abraham, muchísimas gracias por contestar mis preguntas. Mauro, ya te Oye, quité el micrófono, No hay perdón. problema, carnal. oye, Checo, fíjate que quiero platicarles que evidentemente no todo el mundo se toma estos 5 minutos y hay quienes nos tomamos toda la vida para cambiar el país. Hace un momento, con la anterior pregunta, recordaba, cuando este tipo de casos no llegan a la corte, normalmente ocurre porque los abogados que manejan este tipo de asuntos no se especializan. Esto es, yo recuerdo que cuando iba egresando, ni siquiera había egresado a la universidad, en esa etapa, eh, conocí a Pancho Mora, nuestro Ok. querido amigo de las Saludos. semillas. Oh, Saludos, muy bueno. saludos, saludos. Alguien a Pancho quien Mora. aprecio y Ujú. ha sido muy influyente en mi vida. Y en aquel momento él iba iniciando con su negocio de semillas. Y yo me pegué a Pancho Mora como abogado y llegué a especializarme en el tema de semillas. Tenían grandes retos, el tema de híbridos transgénicos, el tema de compañías como Seminis, Monsanto, que tenía el tema de que les falsificaban las semillas, y los fuimos atendiendo poco a poco. Cuando llega alguien que conoce, yo le digo a Pancho, yo iba a los cultivos y hoy me ven de traje, pero en ese momento iba de camisa cuadrada y cachil Levi's, o sea, y me decían Eso. ingeniero. Y entonces, Yo abajo del suéter aquí la traigo. esa es clase, Sí, sí, exacto, sí, ese es exacto. uniforme. Parece que es uniforme. Y, y bueno, cuando un abogado se va involucrando en el tema y empieza a hablar el mismo lenguaje que un agricultor, el tema cambia porque se hace sensible a sus necesidades y puede acceder a plantear esos temas constitucionales. Cuando es el abogado tradicional que solamente, que lleva de todo un poco, que no está mal, sin embargo, pierda la oportunidad de que estos asuntos trascendentes por nicho de mercado lleguen de nicho, lleguen a estos tribunales constitucionales. Yo tengo grandes experiencias con Pancho Mora, en aquel momento pues, les apoya mucho a Zacata, a estas compañías Seminis, en asuntos especiales, y no significa que estuviera de acuerdo en lo que hicieran, sino en los asuntos en los que participaba, sí estaba convencido que era lo correcto. Fíjate, Muchas tocas el gracias. tema del campo y el campo. La estadística habla de que somos 30 millones que estamos sí o sí metidos en la tierra, ¿no? Tratando de cultivar o tratando de hacer un ejercicio digno para las familias en México. Hay una parte que me quedó muy resonante de cuando pregunté qué le preguntarían a una persona que va a contender para ministro. Y me decían, te lo voy a decir con todas las letras, ¿por qué permitirse esa farsa, no? Y se me quedó así como, ¿por qué lo llaman una farsa esto? Siendo que es algo tan complejo y tan estructural para nuestro país. No, sí, a ver, yo entiendo a esas personas, ya voy a entrar a temas Tú rudos, dale, a ver, tú está dale, rudo. tú A dale. ver, sí hay quienes piensan que que los ganadores ya están elegidos y que los ganadores van a ir apoyados por uno o dos partidos políticos, que son quienes tendrían la estructura para votar en todo el país. Eso está prohibido, pero hay quienes dicen, ya está en la lista, es la primera elección, donde empieza al revés, se saben los ganadores antes de la elección. Ok. Hay quien pueda decir eso, yo hasta que no lo viva. Y dicen, todos los demás van a ser comparsas de una elección donde ya saben quiénes son los ganadores. O sea, van solamente a validar el triunfo de los demás. Yo no lo sé. Y voy a ir creyendo que no es así. Porque si veo una situación así, lo voy A señalar. a señalar. Yo no voy a ser comparsa ni tengo necesidad de avalar ninguna elección de nadie.
Pero si lo veo, por supuesto que lo voy a hacer. Mientras, hoy en día estoy haciendo mi chamba, que es hacer lo que estoy haciendo y hacerlo bien. Que es que la gente me conozca, pedirles que en la elección voten por el número 39. Ok. Y les platiqué eso, cómo va a ser la elección. Nos Bien. diste un matiz. A ver, les sí, platico, está bien fácil. Hay una boleta que es la más importante, la primera para ministros. Vienen mujeres y hombres. Entonces, como van a ser 5 mujeres, cada personaje tenemos un número, asignado un número. Entonces, en la parte de arriba, en el caso de mujeres, va a haber 5 casillas para que pongan el nombre, el número correspondiente a las mujeres que quieran votar. Y del lado derecho va a haber, como son 4 hombres, 4 casillas donde voy a poner el número de las personas que yo quiera votar. Entonces, yo soy el número 39, tienen que poner en la casilla siempre el número 39. Una elección diferente. Alguien decía, es que sí, no creo que le entienda cómo votar, porque la forma de votar tradicionalmente es con una cruz tachando donde quieres votar aquí. ¿Cómo votarías a 9 tachas cuando aparece el puro nombre? Aquí no hay partidos políticos, entonces por eso las casillas. Y de ahí, bueno, acuérdense que soy el número 39. El 39 es el que se lo tienen que grabar y votar por él. Y estamparo, pero sí, a ver, sí hay quienes dudan de que pueda tener una transparencia y que atrás, a nivel nacional, venga un partido político. No será en mi caso, ni me prestaré de este tipo de circunstancias. Además, quiero platicarles, Mauro, Checo, cuando platico con mis amigos de este tema, con algunos conocidos, me encuentro incluso amigos que me proponen cosas ilegales. Me dicen, a ver, hazle así para ganar. Le dije, a ver, yo no lo voy a hacer. O sea, yo voy a hacer las cosas como van. Si tengo la preferencia de las personas para que sea ministro de la Corte, lo voy a hacer. No puede ser que alguien que aspire al alto tribunal constitucional llegue con trampas. Es una incongruencia. ¿No sería una incongruencia? Totalmente. Que el que llegue a impartir justicia llegue con una trampa. Totalmente. Bueno, eso lo vamos a ver. Yo espero que esta elección sea transparente y por eso estoy aquí. En el momento que yo viera, Mauro y Sergio, y tengo este compromiso con ustedes, que viene un apoyo de partidos políticos de esta naturaleza, inmediatamente renunciaría. No será comparsa de nadie. Muchas gracias. Fíjate que viendo la complejidad que va a tener la votación y la falta... Mi hermano Sergio tiene un dicho bien complejo, pero es bien real a veces. Dice que el leer es para los ricos, cabrón. El leer es para los ricos, porque normalmente no leemos, ¿no? Y lo dice más que nada en el sentido de que muy poca gente se queda estudiando, comprendiendo y analizando lo que está leyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo saber estructurar un prompt en el ChatGPT para poder tener claro cuáles son las estructuras basadas en el candidato? Porque me imagino que esto va a llevar, como ministro, va a llevar algunas situaciones claras de legislación, o es legislar lo que llegue para no hacerlo, para ser inconstitucional. Sí, bueno, aquí en el caso particular no se legisla en el Poder Judicial. Mejor dicho, lo que se legisla se revisa en el Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial puede revisar si una ley es buena o es mala. Okay. Si cumple con los requisitos de la Constitución o no cumple los requisitos de la Constitución. Y entonces son este tipo de temas los que va analizando en estas acciones de inconstitucionalidad. No sé, quisiera poner algún otro ejemplo. Por ejemplo, el derecho que tienen los niñas, niños y adolescentes. Quiero poner 2 ejemplos. El primero, cuando la patria potestad de una niña y un niño, o un niño, la tienen los padres. Y entonces pareciera que los padres pueden hacer lo que quieran con ese hijo. Y esa patria potestad no es absoluta. Viene la corte y la corte dice, no, a mí no me importa que diga el papá o la mamá esto. Tenemos que ver siempre por el interés superior de este niño o esta niña. Sin importar que sea lo mejor para los papás.
el papá o la mamá. O el tema, por ejemplo, de los adolescentes. Yo les hago una pregunta, la emancipación o esta mayoría de edad, ¿a qué edad es en México? A los 18. A los 18 años. Entonces, si va un adolescente de 16 años con un médico a pedir un método anticonceptivo porque tiene relaciones sexuales con su novio, ¿el médico tendría que hacerlo o no? ¿O cuando requerirá el permiso de los papás? ¿Qué dices, Mauro? ¿Qué dices, Checo? Uy, Sí, sí Bueno, está pues la corte interesante. tiene que resolver. A Porque, ver, que este tipo de casos, claro, ¿cómo lo resolverían? Entonces dice, a ver, si bien es cierto que esta mayoría de edad o autodeterminación se logra a los 18 años, la verdad es que es un derecho de los adolescentes su vida sexual. Entonces es un derecho que puedan acceder a este tipo de anticonceptivos sin el consentimiento de de los los padres. padres. Entonces, bajo ese escenario, le podemos hacer wow. a un hombre una vasectomía y a la mujer una OTB o una salpingoclasia, o sea, ya definitivo, ¿verdad? Sí, ¿O no? este rollo, A porque ver, sí, a es ver, una, a ver, Es ¿qué opinas, en la complicado. Sergio? escuela, ¿Qué en la opinas, escuela Sergio? se está hipersexualizando, ¿no? También se ponía este tema, ¿no? Bueno, yo recuerdo que nos daban en la secundaria ciertas clases de sexualidad, pero ahora ya se maneja temas mucho más profundos, ¿no? Hasta el tema del aborto, ¿no? El derecho del aborto de los Interrupción de jóvenes embarazo. o de elegir cuál va a ser su identidad sexual. Entonces, Ahorita lo tocamos, pero a ver, no me han contestado, Sergio. A ver, ya a vimos ver, que, ahora yo les voy a preguntar, a ver, ya va. vimos que es un derecho de los adolescentes tener acceso a estos anticonceptivos. Sí. Adolescentes de los 14 a los antes de los 18 años. Ujú. Entonces, como ya tienen derecho a estos anticonceptivos, si es un niño, bueno, perdón, si es un adolescente de 16 años, dice, bueno, yo no quiero tener hijos, vasectomía. Y la jovencita adolescente de 17 años dice, pues OTB, que es salpingoclasia, o sea, ya, ¿es correcto o no? Pues sí es correcto, debe de haber una libertad sexual, pero también debe de enterarse el papá, ¿no? Porque a lo mejor no se está enterando. Yo creo que debería de haber un acuerdo ahí. Híjole, yo te diría que eh, tiene que haber una comunicación con el papá, eso como dices tú, pero realmente es el derecho de su cuerpo, ¿no? A final de cuentas también. Bueno, pues como comentábamos, siendo adolescentes sí tienen derecho a acceder a anticonceptivos, pero ¿qué creen? No No definitivos. definitivos, Porque ok. definitivos no tendrían la autonomía para tomar esa decisión. Ok. Eso sí, a raíz Ok. de que tengan 18 años. Y el definitivo es Ok. vasectomía Y el OTB, sí, y ajá. lo TV. Pues te diré que soy casado y tampoco tengo derecho también a eso todavía. Bueno, son tantos Yo temas. quisiera, fíjate, antes de Sí, irnos al tema, porque se me ha ido posponiendo y sí, posponiendo esta pregunta. A ver, cuando hubo este tema de la reforma o del el tema de la reforma judicial, porque es eso, sí, ¿no? el Poder Judicial. Del Poder Judicial, hubo mucho turbulencia financiera. Que no debería de haber sucedido, que no debería haber tenido efecto, que no debió de haberse aplicado, porque eso hace que se pierdan garantías de las inversiones o hacen que se pierdan garantías en las situaciones de las empresas. Y también se le echa la culpa de que ha habido mucha fuga de capital a raíz de esta reforma. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo quiero platicarles que uno de los temas más importantes para cada persona que está en México y fuera de México tratándose inversionistas es el Estado de Derecho. ¿Qué garantías tengo yo cuando invierto en México? Si yo no encuentro como inversionista un poder judicial que sea imparcial, que sea que actúe de manera objetiva, por supuesto que será un país endeble para invertir. Y recuerdo mucho, y tú también, Chaco, recordarás el caso de Ecuador, cuando llegó el gobierno ecuatoriano a invadir la embajada mexicana, Mexicana. cuando las sedes diplomáticas es territorio de cada Sí, nación. claro. Y lo hizo con un pretexto, llega a la sede, extrae a una persona, y me acuerdo que hice una publicación.
decía, es un acontecimiento sin precedentes, pero quien pierde es Ecuador. Porque ¿quién en su sano juicio invertiría en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay ley, donde el día de mañana te expropian, te quitan, etcétera? Y eso es importante, por eso es importante además el Poder Judicial en el exterior. Que cada inversionista sepa que hay un Poder Judicial que actúa de manera integral, el tema de sin corrupción, que actúe de manera rápida, que no se lleven el juicio a 10 años. Y en la medida que encuentre un inversionista, un Poder Judicial que aplique el Estado de Derecho, tendremos, por supuesto, mejores inversionistas. Cuando esto no ocurra, pues tendremos, evidentemente, volatilidad. Perfecto. Checo. No, hombre, fíjate que a veces, pues bueno, tenemos mucha información por parte de redes sociales de las personas que están dedicadas a comunicar todo lo que sucede en la política, ¿no? Y regularmente se observan tendencias. Y estos espacios que sean para hablar, pues, sin romantizar todo esto de que si tal político, de que si tal situación, que si estamos más, peor y que ya nos vamos a convertir en tal país porque vamos a ser socialistas. Y ahí sí quería hacerte una pregunta, ¿sí vamos a ser socialistas? No, bueno, eso no depende de la Corte, eso, digo, ya es entrar en un tema que no es el mío, ni podría responderles. Platico, yo siempre he estado fuera de la política, nunca he pertenecido a un partido político, nunca he apoyado un partido político, a un candidato. Entonces, bueno, estoy completamente ajeno a esos temas. He sido un abogado enfocado siempre a mi trabajo, al tema jurídico, y por supuesto hoy en día seguiría haciéndolo. Un tema imparcial, si llega una presión política, decir tienes que resolver de tal forma, o una presión económica de alguien poderoso que conmigo no tendría efecto. No tendría efecto porque tengo cero compromisos. ¿Compromiso con quién? O sea, ya he hecho mi vida, eh, mi único compromiso es haciendo las cosas bien por el país. Bueno, amigos como Pancho Mora pueden avalar mi forma de una sola pieza. De una sola pieza. Y además Me tengo, gusta checo, escucharlo. 6 hijos. Y a los 6 hijos tienes que ser ejemplo de tus 6 hijos. Ok, seis chiquillos, wow, qué Entonces, padre, qué padre. son sin duda una de mis mayores motivaciones. Mis hijos, ejemplo de ellos. Cuando me dicen, papá, es que no me alcanza el tiempo, les digo, no me digan eso, díganme que no quieren hacerlo. Porque claro que se puede, hay que organizarse. Totalmente. Pues Hablando de esto, de la familia, otra vez yo, perdón. eh, quién crees que haya sido tu ejemplo en tu familia y ya fuera de tu familia para, para, para tener esta entereza, esta congruencia? Bueno, sin duda, Checo, Mauro, tuve un mentor. Primero mis padres, sin duda, mi papá y mi mamá. Pero además tuve un mentor, el señor Guillermo España, que en paz descanse, un empresario del transporte que fue quien, su ejemplo, su día a día, su confianza, llegó, digo, en esos momentos donde tú vas egresando, te va jalando, te va compartiendo, te va enseñando. Yo lo pienso muy seguido a él, a su familia, me integró a su familia, me hizo vivir muchas experiencias donde había que tomar decisiones a veces difíciles, pero siempre la que te hiciera estar contento con tu conciencia. Y esa ha sido mi, mi forma de vida, mi historia de vida. Primero el agradecimiento con las personas que están siempre ahí. Les digo a mis hijos que el maestro siempre está ahí. Más bien el alumno es el que tiene que estar listo para descubrir al maestro. Y ese fuera de mi familia, bueno, y parte de mi familia fue quien motivó a ser quien soy, un hombre de una sola pieza, y lo agradezco. ¿Y quién es al interior de mi familia? Pues sin duda mi papá y mamá.
Yo les platico que siempre me sentí un hombre afortunado y consentido. Quizá no lo era, no era el consentido, pero así me sentía. Un hombre con mucho amor, con mucho afecto y consciente que hay que regresar ese amor, ese afecto en cada acto que vivimos, que en el día a día. El, hoy ser la mejor persona y actuar conforme acontecimientos, tus valores que te hagan sentir tranquilo, que puedas llegar en la noche y decir, hice lo que tenía que hacer. Quizá no me gustaba o no le gustaba a alguien, pero lo que tenía que hacer, eso es trascendente. Muchas gracias, gracias. Mauro, perdón. No, hombre, Checo. Fíjate que para ya ser respetuosos también con tu tiempo, Abraham, hay dos preguntas con las que cerramos el programa. Una es ¿cómo te hablas a ti mismo? Y la otra es si el día de hoy empezaran tu autobiografía, ¿con qué frase empezaría? Primero que ¿Cómo te hablas a ti mismo? me hablo siempre con la verdad. Me hablo y me pregunto todos los días qué quieres hacer de tu vida. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Uno de las que Mauro, quiero comentarles que la mamá de mis hijos falleció hace 5 años y he pensado siempre que la vida es mucho más, o en los últimos 5 años, que la vida es efímera, que pues cuando veo personas que cambian lo más importante por lo menos importante y muchas veces por temas económicos, pienso que son personas que no han sabido valorar la vida. Entonces, ¿cómo me hablo cada día? Y me despierto y digo, ¿qué quiero de mi vida este día? Y así me hablo qué quiero y en función de eso actúo. Y bueno, hoy en día eh, me gusta vivir, disfrutar, me gusta mi trabajo, me levanto siempre, que la primera llamada es con un cliente y termino con un cliente. Creo que le he dedicado mi vida últimamente, en los últimos 30 años a las personas que conviven conmigo, pero lo hago bien y me gusta. No es un tema, o sea, me gusta, es mi pasión. Y por otro lado, Si el día de hoy empezaran tu autobiografía, ¿con qué frase empezaría? congruente, Con- un ser congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que vive, con lo que disfruta. Así, un ser congruente. Así me gustaría. Eres un verdadero agrotitán, mi estimado Abraham. Muchas gracias, Mauro. Esperemos tenga esta nueva empresa que estás haciendo, que es este nuevo emprendimiento tan complejo que estás haciendo, sea lleno de valor y de amor y de mucha sabiduría. Checo, Abraham, muchas gracias. Lamento mucho tu pérdida, lamento la pérdida de ustedes como familia. Este, híjole, me tomo por sorpresa. Debe ser muy duro. Y trabajar, tú estás trabajando doble y, y felicidades por eso, felicidades por el esfuerzo. Y y pues no sé qué más decirte para confortar un poco eso. Sin embargo, también quería decirte algo, por favor, Abraham, es muy importante lo que vas a hacer. No nos abandones, porfa, como país. No nos vayas a tirar a medio camino, pero estamos aquí y Agrotitanes en lo que te podamos apoyar, estamos para servirte. Por favor, tómanos en cuenta para servirte en algo, ¿vale? Sergio, muchas gracias. Este, Perdón, y pues otra preguntita. echa. 3 canciones que nos recomiendes para playlist de Agrotitanes. Bueno, sí, me gusta Pink Floyd. En, en, Ok, en vas inglés bien, vas bien. me gusta música clásica, me gusta Ennio Morricone, que es italiano, y me gusta Pepe Aguilar. órale. Entonces Ok, Pepe soy fan de Pepe, de su música, de sus hijos, su hija, su hijo, su hermano, su papá. Me gustan los Aguilar. Es una, me gusta, ok, me gusta. Me sé todas las canciones, además. El día ok. que quieran las cantamos. Yo quiero ¿Qué ser, canciones?
Ah, me gusta la de Miedo, me Miedo. gusta... ay, ahorita fíjate, se me acaban de ir, pero Miedo es mi canción preferida de Pepe Aguilar. Hizo un cover muy padre que me gustó cuando hice el Unplugged, Sí, esas. Ese me encanta, ese me lo sé completo. el de Cerati o de Soda Stereo, ¿qué fue? No me acuerdo si fue Soda Stereo. Creo que es Soda Stereo. Ajá. ¿Y Y qué me canción gustó, era? me gustó esa versión, está padre. Sí, tiene esta, la de Perdón y Olvido. El Unplugged me gustó también mucho. Sí, es el que más escucho. Pink Querías Floyd, decir ¿cuál? algo y te interrumpimos, No, iba otra pregunta, Ajá. la segunda. ¿O ya era toda? No, ¿cuál es de Pink Floyd? ¿Cuál te gusta? Ay, Sorpréndeme con. a ver, me gusta, pues todas. Hay un álbum, me gustan los conciertos en vivo, las grabaciones en vivo. Ujú, ujú. Mm, Está muy es- padre el Money, Money me gusta. está también Pig, está padre también. Y además Time, Time es he un ido a sus rolón también. conciertos, además, ¿eh? ¡Oh, qué buena De onda! Roger Waters, tanto aquí como en Ajá, México. en Soy un México. fan de Pink Floyd. Ah, Me pues, gusta. bienvenido entonces. Ahora, La Sí. que sea, Checo. Sí, órale. todas me gustan. Todas. Ujú. Bueno, yo quiero agradecerles. Bueno, ¿ibas a hacer otra pregunta, Sergio? No, no, ya, muchas gracias. Bueno, Gracias por la oportunidad. primero, Sergio Mauro, muchas gracias. Decirle que mi pasión ha sido servir a la gente y lo avala ser alguien de la iniciativa privada. Nunca he participado en política. Sé que es una palabra quizás trillada cuando lo hace un político, pero cuando les platicaba, te levantas en la mañana y tu primera llamada es con alguien para servir y tu última llamada es con alguien para servir, eh, es, lo he hecho en los últimos 30 años y me apasiona, me gusta y hoy en día es uno de los principales motivos por el cual aspiro a la Suprema Corte de Justicia como ministro. Les recuerdo mucho anotar el número 39 en la boleta de ministros y mi nombre, Abraham Dávila, y espero que esto sea para el bien del país y lo hago de verdad con gusto. Sé que tiene un costo de vida, pero estoy dispuesto por mi país. Ya mis hijos van grandes, entonces es una oportunidad que tengo para servir a mi país y que ser ejemplo de mis hijos, ser ejemplo de seis chavos que quieren a su país tanto como un servidor. Y como ustedes también, que esto lo hacemos también por nuestro país. O sea, Claro, esto que hacemos, Sergio, esto no te paga nada, lo haces por placer, por el gusto de servir. Ustedes tienen un tema de servicio a la gente, a las personas, al país. Esto sin duda tiene una repercusión y por eso nos identificamos. totalmente. Muchísimas gracias, Abraham. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Gracias. Sergio. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Bonita Gracias, tarde. Arturo. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.